¿Qué harías si un día fueras a trabajar y jamás regresaras a casa? Esta pregunta atormentó a cientos de familias durante la construcción del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México en los años 70. Entre todas esas historias, hay una que permanece sin resolver hasta el día de hoy. 15 de octubre de 1970. La madrugada llegaba fría y húmeda a la colonia Doctores. En una pequeña vecindad de muros agrietados y patios compartidos, Crispín Salvatierra se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día durante los últimos 8 meses. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma del comal caliente, donde su esposa, Amalia Cordero, preparaba las tortillas para su almuerzo. «Ten cuidado allá abajo, mi amor», le susurró Amalia mientras envolvía los tacos en un trapo limpio. Sus manos, curtidas por años de lavar ropa ajena, temblaron ligeramente al tocarlas de su marido. Había algo en el aire esa mañana, una sensación que no podía explicar. Crispín tenía 32 años y había trabajado toda su vida con sus manos. Primero en la construcción de edificios, luego en las obras del viaducto y ahora en el proyecto más ambicioso que había visto la capital, el metro subterráneo. Era un hombre de complexión robusta, con manos grandes y callosas, pero una sonrisa que podía iluminar cualquier túnel oscuro. Sus compañeros lo conocían por su puntualidad religiosa y por nunca quejarse, sin importar lo difícil que fuera el trabajo. «No te preocupes, Amalia, es solo otro día más cavando hoyos en la tierra», bromeó mientras se colocaba su casco amarillo abollado. «Para cuando termine este trabajo, nuestros hijos podrán viajar por debajo de la ciudad como si fuera magia». La pareja tenía 2 hijos pequeños, Roberto de 8 años y Carmen de 5. Ambos dormían aún en el cuarto contiguo, ajenos a que ese sería el último abrazo que verían entre sus padres. A las 5:30 de la mañana, Crispín caminó por las calles aún vacías hacia la estación Pino Suárez, donde se encontraba uno de los frentes de trabajo más complejos de toda la línea 1. El proyecto del metro había comenzado apenas 2 años antes, en 1968, y ya se había convertido en el orgullo de la ciudad moderna que México quería ser. El aire matutino llevaba consigo el rugido distante de las máquinas excavadoras y el golpeteo rítmico de los martillos neumáticos. La construcción nunca se detenía. Equipos de trabajadores se relevaban cada 8 horas para mantener el progreso constante. Crispín formaba parte del turno diurno, el más difícil porque debían lidiar con el tráfico de la superficie y las constantes inspecciones de los ingenieros. Al llegar al sitio de construcción, se encontró con Teodoro Barajas, su compañero de cuadrilla desde que habían empezado en el proyecto. Teodoro era 5 años mayor que Crispín, un hombre delgado pero fuerte, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde un accidente en una obra anterior. «Buenos días, compadre», saludó Teodoro mientras revisaba su equipo. «Hoy tenemos que terminar de limpiar el túnel de la sección 7. El ingeniero Montemayor dice que encontraron algo raro ayer en la noche». Rafael Montemayor era el ingeniero responsable de esa sección de la obra. Un hombre joven, recién graduado de la Universidad Nacional, con ideas modernas sobre la construcción subterránea. A diferencia de otros ingenieros que trataban a los obreros con desdén, Montemayor respetaba la experiencia de los trabajadores más veteranos. La sección 7 era particularmente problemática. Se ubicaba a 25 metros bajo el nivel de la calle, en una zona donde los planos originales no coincidían con la realidad del subsuelo. Durante las excavaciones habían encontrado restos de construcciones coloniales, tuberías abandonadas y, en algunas ocasiones, estructuras que no aparecían en ningún mapa. «¿Qué tipo de cosa rara?», preguntó Crispín mientras se ajustaba el cinturón con sus herramientas. «Dicen que hay una pared que no debería estar ahí,
una pared vieja, más vieja que todo lo demás, y detrás se oye un eco diferente, como si hubiera un espacio vacío. Crispín asintió. No era la primera vez que encontraban anomalías en el subsuelo de la ciudad. La capital había sido construida sobre un lago, y antes de eso, sobre los cimientos de Tenochtitlan. Cada metro que excavaban podía revelar secretos enterrados durante siglos. A las 6 en punto comenzó la jornada laboral. El descenso al túnel se hacía por medio de un montacargas improvisado que los trabajadores habían bautizado como el ataúd por su aspecto rectangular y sus movimientos temblorosos. Crispín y Teodoro descendieron junto con otros 6 compañeros cargando picos, palas y lámparas de carburo que iluminarían su trabajo en las profundidades. El túnel olía a tierra húmeda, concreto fresco y el aceite de las máquinas. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera y láminas metálicas, pero aún así se podía escuchar el goteo constante del agua que se filtraba desde la superficie. El eco de sus voces se perdía en la oscuridad de los pasajes que se extendían en todas direcciones. «La pared está por aquí», dijo Teodoro, guiando al grupo hacia el fondo de la sección 7. Su lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las superficies irregulares del túnel. Cuando llegaron al sitio, Crispín entendió inmediatamente lo que había preocupado a los trabajadores del turno nocturno. Frente a ellos se alzaba una pared de piedra y ladrillo que claramente no pertenecía a la construcción moderna del metro. Era más antigua, con una técnica de construcción que recordaba a los edificios coloniales del centro de la ciudad. «Esto no aparece en ningún plano», murmuró uno de los compañeros. Crispín se acercó y colocó su oído contra la pared. El sonido era inconfundible. Del otro lado había un espacio hueco. Golpeó suavemente con los nudillos y el eco se prolongó más de lo normal. «Hay algo detrás», confirmó. Teodoro, «¿El ingeniero Montemayor va a bajar hoy?» Dijo que vendría después del desayuno. Quiere ver esto con sus propios ojos antes de decidir qué hacer. El grupo se organizó para continuar con las labores rutinarias mientras esperaban las instrucciones del ingeniero. Crispín quedó asignado a la limpieza y revisión de una galería lateral que conectaba con el túnel principal. Era un trabajo solitario, pero él prefería la tranquilidad para pensar. Mientras barría los escombros y revisaba la solidez de las vigas de soporte, Crispín no podía dejar de pensar en la pared misteriosa. Su experiencia en construcción le decía que aquella estructura tenía décadas, tal vez más de un siglo. ¿Qué habría detrás? ¿Un sótano olvidado? ¿Parte de un edificio antiguo que había sido demolido en la superficie? La galería lateral donde trabajaba tenía unos 50 metros de longitud y terminaba en una pared temporal de concreto. La iluminación era escasa, solo su lámpara de carburo y algunas bombillas eléctricas distribuidas cada 10 metros. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el goteo del agua y los sonidos distantes de sus compañeros trabajando en el túnel principal. Cerca del mediodía, Teodoro se acercó a la entrada de la galería. «Crispín, el ingeniero ya llegó. Quiere que todos estemos presentes cuando examine la pared». «Ya voy, compadre. Dame 5 minutos para terminar aquí». Esas fueron las últimas palabras que Teodoro escuchó de su amigo. Cuando pasaron los 5 minutos y Crispín no apareció, Teodoro regresó a la galería para apurarlo. La lámpara de carburo estaba en el suelo, aún encendida, junto con las herramientas de trabajo. Pero Crispín había desaparecido. «¡Crispín! ¡Crispín!», gritó Teodoro, su voz rebotando en las paredes de piedra. No hubo respuesta. Corrió de vuelta al túnel principal para alertar a los demás. En cuestión de minutos, toda la cuadrilla estaba buscando en cada rincón de la sección 7. Revisaron todas las galerías, todos los pasillos, cada espacio donde un hombre pudiera caber. Nada. El ingeniero Montemayor ordenó detener todo el trabajo y contactar inmediatamente con los supervisores de la obra. En menos de una hora, el lugar estaba lleno de jefes de cuadrilla
ingeniero senior y personal de seguridad. ¿Está seguro de que no salió por el montacargas?, preguntó uno de los supervisores. Imposible, respondió el operador del montacargas. Llevo aquí desde las 6 de la mañana. Solo han subido los que fueron a desayunar y Crispín no estaba entre ellos. Y los túneles adyacentes, los revisamos todos. No hay conexión con otras secciones. Los únicos accesos son el montacargas principal y la escalera de emergencia, y ambos están vigilados. El misterio se profundizó cuando revisaron más cuidadosamente la galería donde Crispín había estado trabajando. No solo habían encontrado su lámpara y sus herramientas, sino también su lonchera intacta y su termos de café, aún caliente. Todo indicaba que había estado ahí minutos antes de su desaparición. Pero lo más desconcertante fue lo que encontraron junto a la pared de concreto del fondo de la galería. Marcas frescas en el suelo, como si alguien hubiera estado cavando o moviendo piedras. Sin embargo, la pared permanecía intacta, sin señales de que hubiera sido perforada o removida. Cuando el sol se puso ese 15 de octubre, la búsqueda había involucrado a más de 100 personas. Bomberos, policías, trabajadores de todas las secciones del metro y voluntarios de la comunidad habían peinado cada centímetro del área de construcción. El resultado fue siempre el mismo. Crispín Salvatierra había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. En su casa de la colonia Doctores, Amalia esperaba junto a la ventana con Roberto y Carmen aferrados a su vestido. Cada ruido en la calle la hacía levantarse, esperando ver la silueta familiar de su marido regresando del trabajo. Pero Crispín nunca cruzó esa puerta. La noticia se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los periódicos hablaron del misterio del obrero fantasma y las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que había caído en una grieta subterránea que se había cerrado inmediatamente. Otros especulaban sobre túneles secretos o fallas en la construcción que los ingenieros querían ocultar. Teodoro fue interrogado una y otra vez por las autoridades. Su testimonio nunca varió. Había hablado con Crispín a las 11:55 de la mañana, y 5 minutos después ya no estaba. Entre esos 5 minutos y la eternidad se había abierto un abismo que nadie podía explicar. La construcción del metro continuó, porque la ciudad no podía detenerse por un hombre desaparecido. Pero en la sección 7, los trabajadores hablaban en voz baja y miraban con desconfianza hacia las sombras. Algunos pedían ser transferidos a otros frentes de trabajo. Otros dejaron el proyecto por completo. La pared misteriosa que habían encontrado esa mañana fue finalmente derribada una semana después. Detrás había efectivamente un espacio vacío, los restos de un sótano colonial que había sido sellado décadas atrás. Pero no había rastro de Crispín Salvatierra. Los meses pasaron y el caso se enfrió. Las autoridades concluyeron oficialmente que el obrero había sufrido un accidente fatal y que su cuerpo había sido sepultado por un derrumbe menor que no había sido detectado. La familia recibió una compensación económica y el expediente se archivó. Pero Teodoro Barajas nunca aceptó esa explicación. Él había estado allí. Él había visto la lámpara encendida, las herramientas dispuestas como si Crispín fuera a regresar en cualquier momento. Él conocía esos túneles mejor que nadie y sabía que no había lugar donde un hombre pudiera desaparecer así. En las noches, cuando el trabajo terminaba y los túneles quedaban en silencio, Teodoro regresaba a la galería donde había visto por última vez a su amigo. Se sentaba en la oscuridad, escuchando los sonidos del subsuelo, esperando encontrar una pista que todos los demás habían pasado por alto. Porque en el fondo de su corazón, Teodoro sabía que Crispín Salvatierra seguía allí abajo, en algún lugar de ese laberinto de túneles y galerías. La pregunta que lo atormentaba era simple pero terrible. ¿Dónde? 3 días después de la desaparición de Crispín Salvatierra,
La colonia Doctores amaneció cubierta por una llovizna persistente que parecía llorar junto con Amalia. Los vecinos se habían organizado en grupos de búsqueda que recorrían cada calle, cada lote baldío, cada rincón donde pudiera estar el cuerpo de un hombre. La solidaridad de la comunidad era abrumadora, pero también lo era la creciente certeza de que no lo encontrarían en la superficie. Amalia había envejecido 10 años en esas 72 horas. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban hundidos y rodeados de ojeras profundas. No había dormido más de 1 hora seguida desde el día de la desaparición. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Crispín despidiéndose esa mañana, sus manos callosas acariciando su rostro, su sonrisa tranquilizadora que ahora se sentía como una mentira cruel del destino. ¿Ya comieron los niños?, preguntó doña Esperanza, la vecina de al lado, mientras colocaba una olla de frijoles sobre la mesa. La anciana se había convertido en el ángel guardián de la familia, asegurándose de que Roberto y Carmen tuvieran comida caliente mientras su madre navegaba por el infierno de la incertidumbre. «No tienen hambre», murmuró Amalia, sin apartar la vista de la ventana que daba a la calle. Roberto pregunta por qué su papá no ha vuelto, y yo no sé qué decirle. Carmen, la niña de 5 años, había dejado de hablar completamente después del segundo día. Se mantenía aferrada a la pierna de su madre, con los ojos muy abiertos, como si entendiera que algo terrible había pasado, pero no pudiera procesarlo con palabras. Roberto, por el contrario, había desarrollado una energía nerviosa que lo llevaba a hacer preguntas constantes sobre túneles, obreros y monstruos que vivían bajo la tierra. La casa se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Compañeros de trabajo de Crispín llegaban cada pocas horas con noticias de las búsquedas en el metro. Teodoro Barajas se había vuelto prácticamente parte de la familia, durmiendo en el sillón de la sala cuando el agotamiento lo vencía, levantándose antes del amanecer para regresar a los túneles con una determinación que rayaba en la obsesión. «No, hoy revisamos los planos antiguos en la oficina de ingeniería», le contó Teodoro a Amalia mientras bebía el café que ella le había servido automáticamente, un ritual que mantenía sus manos ocupadas. El ingeniero Montemayor encontró mapas de construcciones que estuvieron ahí antes, desde la época del Porfiriato. Había bodegas, sótanos de edificios que fueron demolidos hace décadas. ¿Y encontraron algo? Conexiones. Había túneles de servicio que conectaban los sótanos entre sí para el drenaje y el transporte de mercancías. La mayoría fueron sellados cuando construyeron los edificios nuevos, pero Teodoro hizo una pausa, dudando si compartir una información que podía alimentar falsas esperanzas, pero algunos podrían seguir abiertos. Amalia lo miró con una intensidad que lo obligó a continuar. El problema es que no sabemos exactamente dónde están. Los planos son de 1898. La ciudad ha cambiado muchísimo. Lo que era una calle, entonces ahora puede ser un edificio, o viceversa. Tendríamos que excavar medio centro histórico para verificarlo. La realidad era aún más compleja de lo que Teodoro podía explicar a Amalia. En los días posteriores a la desaparición, la empresa constructora del metro había traído especialistas en rescate subterráneo de otras ciudades. Habían usado equipos de sonido para detectar voces o movimiento bajo tierra, perros entrenados para encontrar personas sepultadas, e incluso habían bombeado aire fresco a través de pequeñas perforaciones en la esperanza de que Crispín estuviera atrapado en un espacio con poca ventilación. El ingeniero Rafael Montemayor había abandonado prácticamente todos sus otros proyectos para enfocarse en el caso. Su reputación profesional estaba en juego, pero más que eso, se sentía personalmente responsable por lo que había ocurrido en su sección. Había conocido a Crispín lo suficiente para respetarlo como trabajador y como persona. La idea de que un hombre había desaparecido bajo su supervisión lo atormentaba día y noche. «Señora Cordero»,
le dijo Montemayor cuando visitó a la familia al cuarto día. Quiero que sepa que no vamos a parar hasta encontrar respuestas. He solicitado permiso para expandir la búsqueda a las secciones adyacentes, incluso si eso retrasa la construcción del metro. ¿Usted cree que mi esposo sigue vivo?, le preguntó Amalia directamente, con una voz que temblaba, pero no se quebraba. Montemayor tardó varios segundos en responder. Como ingeniero, su mente estaba entrenada para calcular probabilidades y analizar datos objetivos. Después de 4 días sin comida ni agua, en un ambiente subterráneo donde la temperatura rondaba los 8 grados Celsius, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Pero como ser humano, frente a una mujer que había perdido a su compañero de vida y 2 niños que esperaban el regreso de su padre, no podía pronunciar esa sentencia de muerte. Vamos a buscarlo hasta encontrarlo. Fue todo lo que pudo decir. Las autoridades habían asignado al caso al detective Fernando Aguirre, un hombre mayor con 30 años de experiencia en investigaciones criminales en la Ciudad de México. Aguirre había visto de todo: homicidios pasionales, robos violentos, secuestros, accidentes laborales fatales. Pero nunca había enfrentado un caso donde alguien simplemente se desvaneciera sin dejar rastro físico alguno. En mi experiencia, le confió a su asistente mientras revisaban el expediente, cuando alguien desaparece así, o hay un crimen involucrado, o hay una negligencia tan grave que alguien está tratando de ocultarla. Los accidentes normales dejan evidencia: sangre, ropa desgarrada, herramientas dañadas, alguna señal de lucha o pánico. El detective había interrogado a todos los trabajadores que estuvieron en la sección 7 ese día. Sus testimonios eran consistentes. Crispín Salvatierra era un hombre confiable, sin problemas económicos graves, sin enemigos conocidos, sin razones aparentes para huir o desaparecer voluntariamente. Su matrimonio con Amalia era sólido, sus hijos lo adoraban y sus compañeros de trabajo lo respetaban. ¿Había algo inusual en su comportamiento esa mañana?, le preguntó Aguirre a Teodoro durante su cuarto interrogatorio. Nada fuera de lo normal. Estaba curioso por la pared que habíamos encontrado, pero todos lo estábamos. Era el tipo de descubrimiento que nos emocionaba. ¿Sabe? Después de meses cavando tierra y concreto, encontrar algo con historia real era interesante. Crispín había mencionado problemas de dinero, deudas, alguien que lo estuviera molestando. Detective, yo conocía a Crispín desde hace 2 años. Trabajábamos codo a codo todos los días. Si hubiera tenido problemas, yo lo habría sabido. Era un hombre abierto, no se guardaba las cosas. Teodoro había desarrollado su propia teoría sobre lo ocurrido, una teoría que sonaba tan fantástica que no se atrevía a compartirla completamente ni siquiera con Amalia. Basándose en su conocimiento íntimo de los túneles y en pequeños detalles que otros habían pasado por alto, estaba convencido de que Crispín había encontrado acceso a algún espacio subterráneo no mapeado y que algo había salido mal. Tal vez un derrumbe menor, tal vez se había perdido en un laberinto de túneles antiguos, tal vez había caído en algún pozo o grieta. Cada noche, después de que terminaba la búsqueda oficial, Teodoro regresaba solo a los túneles con su lámpara y herramientas básicas de excavación. Había comenzado a crear su propio mapa mental de cada irregularidad en las paredes, cada sonido inusual, cada corriente de aire que pudiera indicar la presencia de espacios ocultos. Teodoro, le había advertido el ingeniero Montemayor, entiendo tu necesidad de buscar, pero no puedes seguir entrando solo a los túneles fuera de horario laboral. Es peligroso, y si algo te pasa a ti también, no le vamos a servir de nada a nadie. Pero Teodoro no podía parar. La culpa lo carcomía día y noche. Había sido él quien le había dicho a Crispín que el ingeniero quería verlos a todos para examinar la pared misteriosa. Había sido él quien había dejado a su amigo solo en esa galería lateral.
En sus pesadillas escuchaba la voz de Crispín gritando su nombre desde algún lugar inalcanzable bajo la tierra. 2 semanas después de la desaparición, la búsqueda oficial fue suspendida. La empresa constructora emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia y anunciando mejoras en los protocolos de seguridad para prevenir futuros accidentes. Se instalarían sistemas de comunicación por radio en todas las galerías, se establecerían puntos de control cada hora y ningún trabajador podría estar solo en las áreas de trabajo. Amalia recibió la noticia en silencio. Había sabido que este momento llegaría, pero eso no hacía que fuera menos devastador. La búsqueda oficial había sido lo único que mantenía viva la esperanza de que Crispín pudiera regresar. Sin ella, solo quedaba el vacío absoluto de la espera sin propósito. «¿Qué voy a decirles a los niños?», le preguntó a doña Esperanza esa noche, mientras lavaba por enésima vez la ropa de Crispín, como si mantenerla limpia fuera a traerlo de vuelta. «La verdad», respondió la anciana, «que su papá desapareció, que lo buscaron y que nadie sabe dónde está. Los niños entienden más de lo que creemos, y las mentiras les duelen más que la verdad». Pero había verdades que Amalia no podía compartir ni siquiera consigo misma, como el hecho de que había comenzado a soñar con Crispín todas las noches, siempre los mismos sueños. Él la llamaba desde un lugar oscuro y frío. Le decía que estaba bien, pero que no podía encontrar la salida. Le pedía que siguiera buscándolo, porque él seguía ahí esperando. Al mes de la desaparición, la rutina había establecido una nueva normalidad terrible. Roberto había regresado a la escuela, aunque las maestras reportaban que se distraía fácilmente y había comenzado a dibujar túneles y hombres perdidos en lugar de casas y familias. Carmen había vuelto a hablar, pero solo en susurros, y solo sobre su padre en tiempo presente, como si fuera a regresar en cualquier momento. Amalia había encontrado trabajo limpiando oficinas en las noches para complementar la pensión que había recibido. El dinero no era suficiente, pero la actividad la ayudaba a mantener la mente ocupada durante las horas más difíciles. En las madrugadas, cuando regresaba a casa después del trabajo, pasaba por las obras del metro y se quedaba parada junto a las vallas de protección, mirando hacia las profundidades iluminadas por las luces de trabajo. Los obreros del turno nocturno la conocían ya. Algunos le ofrecían café caliente de sus termos, otros simplemente la saludaban con respeto silencioso. Todos sabían quién era, la viuda del hombre que se había desvanecido en el aire. Teodoro había solicitado ser transferido a otra sección de la obra, pero seguía visitando la sección 7 durante sus descansos. Había memorizado cada centímetro de la galería donde Crispín había trabajado por última vez. Había medido las distancias, calculado los ángulos, estudiado los planos hasta conocerlos mejor que los propios ingenieros. Una tarde, 6 semanas después de la desaparición, hizo un descubrimiento que cambió su perspectiva sobre todo el caso. Mientras revisaba meticulosamente la pared del fondo de la galería lateral, notó algo que había pasado desapercibido durante todas las búsquedas anteriores. Una pequeña diferencia en el color del concreto, apenas perceptible, como si una sección hubiera sido reparada recientemente. «Ingeniero Montemayor», le dijo al encontrarlo en la superficie, «necesito que baje conmigo a ver algo». «Teodoro, ya hemos revisado esa galería cientos de veces. Por favor». «Solo 5 minutos». Cuando Montemayor vio la diferencia en el concreto, su expresión cambió completamente. Como ingeniero, sabía leer los materiales de construcción como otros leen libros. Esa sección de pared había sido efectivamente reparada, y no hacía mucho tiempo. «¿Cuándo se hizo esta reparación?», preguntó Montemayor al supervisor de construcción. «¿Qué reparación?». «Esa pared está igual desde que terminamos de construir la galería hace 3 meses. Pero los análisis de materiales que Montemayor ordenó confirmaron las sospechas de Teodoro.
El concreto de esa sección tenía apenas 7 semanas de antigüedad. Había sido aplicado aproximadamente una semana después de la desaparición de Crispín Salvatierra. El misterio, lejos de resolverse, se había vuelto aún más profundo y perturbador. Alguien había hecho algo detrás de esa pared después de que Crispín desapareciera. La pregunta era, ¿quién y por qué? 42 años después, 15 de marzo de 2012, el martillo neumático desgarraba el concreto con un rugido ensordecedor que hacía vibrar las paredes del túnel. Mario Vázquez, supervisor de mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro, observaba con atención mientras su equipo demolía una sección de pared en la estación Pino Suárez que requería reparaciones estructurales urgentes. Era una rutina que se repetía constantemente en el metro más antiguo de la ciudad. Después de más de 4 décadas de operación, las estructuras originales necesitaban renovación constante. Lo que no era rutinario era la ubicación específica de este trabajo. La antigua sección 7, ahora convertida en parte de los túneles de servicio que conectaban las plataformas principales. «Jefe, aquí hay algo raro», gritó Antonio Herrera, el operador del martillo neumático, por encima del ruido de la máquina. Mario se acercó para examinar lo que había llamado la atención de su trabajador. En la pared que estaban demoliendo, detrás de una capa de concreto que claramente había sido aplicada años después que el resto de la estructura, había aparecido un hueco rectangular perfectamente delimitado. «Para las máquinas», ordenó Mario. El silencio que siguió al cese del ruido mecánico tenía una calidad extraña, como si el túnel hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. La abertura revelada medía aproximadamente 2 metros de alto por 1 de ancho. No aparecía en ningún plano de construcción o mantenimiento que Mario conociera, y él llevaba 18 años trabajando en el metro. Más inquietante aún era el hecho de que el espacio detrás parecía extenderse más allá de lo que sus linternas podían iluminar. «¿Crees que sea algún túnel de servicio que no registraron?», preguntó Antonio, dirigiendo el haz de su linterna hacia el interior del hueco. «No lo sé, pero antes de seguir necesito reportar esto. No podemos abrir espacios no autorizados sin supervisión de ingeniería». Mario conocía los protocolos. Cualquier descubrimiento de estructuras no documentadas en el metro requería una evaluación completa por parte del Departamento de Ingeniería y Seguridad. Había historias, algunas oficiales, y otras que circulaban como leyendas entre los trabajadores más veteranos, sobre túneles olvidados, bóvedas coloniales y espacios que habían sido deliberadamente sellados durante la construcción original. 1 hora después, el ingeniero estructural de la zona, Patricia Sánchez, descendía al túnel acompañada por un equipo de especialistas en seguridad. Patricia tenía 38 años y había heredado su pasión por los túneles subterráneos de su padre, quien había trabajado en la construcción original del metro a principios de los años 70. «Definitivamente no es parte del diseño original», confirmó Patricia después de consultar los planos digitalizados en su tablet. «Esta sección corresponde a la antigua galería lateral de construcción que fue sellada permanentemente cuando terminaron las obras de la línea 1. ¿Sellada permanentemente? ¿Por qué?», preguntó Mario. Patricia dudó antes de responder. Había escuchado historias sobre esa sección específica. Historias que su padre le había contado en susurros cuando ella era niña y que ahora, como profesional, prefería no recordar. Hubo incidentes durante la construcción, accidentes. La decisión fue sellar esa galería como medida de seguridad. Lo que Patricia no mencionó fue la conversación que había tenido con su padre, Miguel Sánchez, apenas unos años antes de su muerte. Miguel había trabajado como asistente de ingeniería durante la construcción original y había estado presente durante algunos de los eventos más inexplicables de todo el proyecto del metro.
Patricia le había dicho su padre en su lecho de muerte: si algún día tienes que trabajar en la sección donde desapareció aquel obrero, ten mucho cuidado. Nosotros sellamos esa galería, pero no sellamos la historia que quedó atrapada ahí adentro. Ahora, frente a esa abertura que no debería existir, Patricia sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del túnel. Necesitamos equipos de aire y detección de gases antes de que alguien entre ahí, ordenó. Y quiero cámaras con transmisión en vivo. Todo lo que hagamos tiene que quedar documentado. 2 horas después, el espacio había sido declarado seguro para la exploración. Los niveles de oxígeno eran normales, no había gases tóxicos detectables y las pruebas estructurales indicaban que el área era estable. Patricia fue la primera en ingresar, seguida por Mario y un camarógrafo del departamento de documentación. El espacio detrás de la pared resultó ser más extenso de lo que habían imaginado. Se trataba de una galería que se extendía por aproximadamente 50 metros en dirección este, con paredes de ladrillo y piedra que claramente predatían la construcción del metro. El piso estaba cubierto por una capa de polvo y escombros acumulados durante décadas. Esto parece ser parte de la red de túneles de drenaje del siglo XIX, comentó Patricia, examinando la técnica de construcción. Hay registros de que existía un sistema de túneles subterráneos para el manejo de aguas antes de que construyeran el drenaje moderno. Mientras avanzaban por la galería, sus linternas iluminaban detalles que hablaban de décadas de abandono. Telarañas que colgaban como cortinas fantasmales, charcos de agua que reflejaban sus luces como espejos negros, y un silencio tan profundo que podían escuchar los latidos de sus propios corazones. Fue Mario quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Ingeniera, venga a ver esto. A unos 30 metros de la entrada, en una curva de la galería donde el túnel se dividía en 2 ramales, Mario había encontrado algo que no pertenecía a la época colonial ni a la construcción moderna del metro. Sobre una repisa natural, formada por el desgaste de la pared de ladrillo, cuidadosamente colocada como si alguien hubiera querido preservarla, había una lonchera metálica. Patricia se acercó con cuidado, dirigiendo la luz de su linterna hacia el objeto. La lonchera estaba cubierta de óxido y polvo, pero aún era claramente reconocible. Era del tipo que usaban los trabajadores de construcción en los años 70, rectangular, de aluminio, con un termos incorporado en la tapa y un asa de plástico rojo que ahora estaba descolorida y agrietada. «No toquen nada», ordenó Patricia. Esto podría ser evidencia de algo importante, pero incluso sin tocarla, podían ver detalles que los llenaron de una inquietud creciente. En uno de los lados de la lonchera, grabadas con un clavo o alguna herramienta punzante, había iniciales: C.S. Mario sintió que el aire se volvía más espeso a su alrededor. Como trabajador veterano del metro, conocía las leyendas y las historias que se contaban entre los empleados más antiguos. Sabía sobre el obrero que había desaparecido durante la construcción original, el caso que nunca se había resuelto y que había dejado una sombra de misterio sobre toda la sección. ¿Sabe qué significan esas iniciales?, le preguntó a Patricia. La ingeniera estaba examinando cuidadosamente el área alrededor de la lonchera sin tocarla. Además del objeto principal, había otros elementos dispersos que claramente habían estado allí durante décadas. Pedazos de tela que una vez habían sido ropa de trabajo, restos metálicos que podrían haber sido herramientas, y algo que parecía ser los restos de una lámpara de carburo como las que usaban los mineros y trabajadores subterráneos antes de que existiera la iluminación eléctrica portable. «Creo que sí», murmuró Patricia. «¿Veis? Creo que acabamos de encontrar la respuesta a una pregunta que lleva más de 40 años sin resolverse». Patricia había escuchado la historia completa de labios de su padre. Crispín Salvatierra había sido más que un simple obrero desaparecido. Había sido el centro de un misterio que había obsesionado a toda una generación de trabajadores del metro.
Miguel Sánchez había conocido personalmente a Teodoro Barajas, el compañero de trabajo que nunca había dejado de buscar a su amigo desaparecido. Teodoro siguió viniendo aquí durante años, le había contado su padre. Incluso después de que terminó la construcción y el metro empezó a operar, él conseguía permisos para bajar a los túneles de mantenimiento. Decía que sabía que Crispín estaba aquí abajo, en algún lugar. Nunca se rindió. ¿Y qué pasó con él? Murió en 1987 de un infarto, pero hasta el final siguió dibujando mapas de estos túneles, marcando lugares donde pensaba que podría estar su amigo. Su familia donó todos esos mapas al archivo del metro cuando él murió. Ahora, mirando esa lonchera que había permanecido intacta durante más de 4 décadas, Patricia entendía que Teodoro Barajas había tenido razón todo el tiempo. Crispín Salvatierra había estado ahí abajo, en algún lugar de ese laberinto subterráneo. Necesitamos documentar todo esto apropiadamente antes de mover cualquier cosa, dijo Patricia. Y necesitamos contactar con las autoridades. Esto no es solo un hallazgo arqueológico. Podría ser evidencia en un caso de persona desaparecida que técnicamente sigue abierto. El camarógrafo había estado grabando todo el proceso y ahora enfocó su cámara cuidadosamente en cada detalle de la escena. La lonchera, los restos de ropa, la lámpara de carburo y especialmente las iniciales grabadas en el metal oxidado. Mientras esperaban la llegada de más especialistas, Patricia comenzó a examinar el área con más detalle. La galería donde habían encontrado los objetos tenía características que no encajaban completamente con la construcción colonial. Había señales de trabajo más reciente, marcas de herramientas modernas en las paredes, pequeñas perforaciones que podrían haber sido hechas para colocar explosivos o equipos de excavación, y patrones de desgaste en el piso que sugerían que alguien había estado moviéndose por allí durante un periodo prolongado. ¿Cree que logró sobrevivir aquí abajo durante un tiempo?, preguntó Mario, sin poder ocultar la fascinación macabra que sentía por el misterio. Es posible, respondió Patricia. Estos túneles se conectan con el sistema de drenaje de la ciudad. Habría tenido acceso a agua, aunque no a comida. Y en los años 70, antes de que selláramos completamente estas secciones, habría habido múltiples puntos de acceso a la superficie. La imagen que comenzaba a formarse era la de un hombre que había quedado atrapado en el laberinto subterráneo, pero que había logrado sobrevivir durante algún tiempo. Tal vez había estado explorando los túneles antiguos cuando ocurrió algún tipo de derrumbe o bloqueo que le impidió regresar por donde había venido. Tal vez había encontrado este sistema de galerías conectadas y había intentado encontrar otra salida, pero las preguntas que realmente importaban seguían sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué no había pedido ayuda? ¿Qué había pasado finalmente con él? La llegada del equipo forense cambió completamente la dinámica de la exploración. Los especialistas en criminalística trataban cada elemento encontrado como evidencia potencial, documentando cada detalle con fotografía de alta resolución y mediciones precisas. La lonchera fue cuidadosamente extraída y transportada a un laboratorio para análisis más detallados. «Vamos a necesitar expandir la búsqueda», les dijo el jefe del equipo forense a Patricia y Mario. Si encontramos sus pertenencias aquí, es probable que haya más evidencia en otras partes de este sistema de túneles. Lo que encontraron en los días siguientes pintó un cuadro aún más complejo y perturbador del destino de Crispín Salvatierra. En diferentes puntos de la red de galerías subterráneas, el equipo de búsqueda descubrió más objetos que claramente habían pertenecido al obrero desaparecido. Su casco de seguridad, agrietado pero aún con su nombre pintado en el frente, restos de su cinturón de herramientas y, más inquietante, lo que parecían ser marcas en las paredes, como si alguien hubiera estado contando días o tratando de crear un mapa de la red de túneles. Pero el descubrimiento más impactante ocurrió una semana después de haber encontrado la lonchera.
En una cámara natural formada por el colapso parcial de uno de los túneles más antiguos, a casi 60 metros de distancia del punto original de búsqueda, encontraron lo que claramente habían estado buscando, sin saberlo. Los restos de Crispín Salvatierra descansaban en una posición que sugería que había muerto pacíficamente, tal vez debido a la hipotermia o la desnutrición después de días o semanas atrapado en el laberinto subterráneo. Junto a él había un cuaderno, milagrosamente preservado por las condiciones secas de esa cámara particular, que contenía sus pensamientos y experiencias durante los últimos días de su vida. El cuaderno de Crispín Salvatierra había sobrevivido 4 décadas en las profundidades de la ciudad, gracias a un milagro de preservación natural. La cámara donde fue encontrado tenía características únicas: una corriente de aire seco que había evitado la humedad y una temperatura constante que había actuado como un refrigerador natural. Sus páginas, aunque amarillentas y frágiles, aún conservaban la escritura clara y meticulosa de un hombre que había querido dejar testimonio de sus últimos días. Patricia Sánchez fue la primera persona en más de 4 décadas en leer las palabras que Crispín había escrito con un lápiz que había conservado en el bolsillo de su camisa de trabajo. La lectura la hizo en silencio, en el laboratorio forense, mientras los especialistas trabajaban en la conservación del documento. Con cada página que pasaba, su comprensión de lo ocurrido se volvía más clara y más desgarradora. La primera entrada estaba fechada el 15 de octubre de 1970, el mismo día de la desaparición. No sé si alguien va a leer esto algún día, pero necesito escribir lo que pasó. Mi nombre es Crispín Salvatierra. Trabajo en la construcción del metro, sección 7. Creo que estoy perdido. Todo empezó cuando estaba limpiando la galería lateral. Escuché un ruido extraño detrás de la pared del fondo, como agua corriendo. Pensé que podría ser una fuga peligrosa, así que empecé a revisar. Encontré una grieta pequeña en el concreto, tan pequeña que casi no se veía, pero cuando puse el oído, el sonido era más fuerte. Usé mi pico para agrandar la grieta solo un poco, para ver qué había detrás. El concreto se desmoronó de repente, como si hubiera estado húmedo por dentro. Se abrió un hoyo del tamaño de un hombre. Del otro lado había un túnel que no sabía que existía. Patricia pausó su lectura. La imagen se estaba aclarando. Crispín no había desaparecido misteriosamente. Había descubierto accidentalmente una entrada a la red de túneles antiguos que existían bajo la ciudad desde la época colonial, túneles que los planos modernos no habían registrado correctamente. Decidí entrar solo un momento para ver qué era. Llevé mi lámpara y pensé que estaría de vuelta en 5 minutos. Pero cuando intenté regresar, el agujero se había cerrado. Había más concreto suelto arriba, y se vino abajo cuando pasé. Ahora estoy atrapado del otro lado. Grité por ayuda, pero creo que no me pueden oír. Las paredes son muy gruesas. Voy a buscar otra salida. Este túnel tiene que conectar con algo. Las siguientes páginas documentaban la exploración desesperada de Crispín por el laberinto subterráneo, con una precisión que hablaba de su experiencia en construcción. Había dibujado mapas rudimentarios de los túneles que iba descubriendo, anotado direcciones y distancias, y registrado cada detalle que podría ayudarlo a encontrar una salida. Día 2. Encontré agua. Hay un arroyo pequeño que corre por uno de estos túneles. El agua está limpia. Creo que viene del drenaje natural de la ciudad. Al menos no voy a morir de sed. Los túneles son más viejos de lo que pensé. Algunos tienen inscripciones en las paredes, fechas de 1890, 1902. Creo que son parte del sistema de drenaje que construyeron en el Porfiriato, antes del drenaje moderno. Hay conexiones por todas partes. Es como un hormiguero. Algunos túneles suben, otros bajan. Algunos están bloqueados por derrumbes viejos. Pero debe haber una salida, tiene que haberla. Patricia sintió un nudo en la garganta al leer estas líneas. Crispín
Había estado tan cerca de la salvación y tan lejos al mismo tiempo. Si hubiera sabido la extensión real de la red de túneles, si hubiera entendido que algunos de ellos efectivamente conectaban con la superficie en puntos alejados del centro de la ciudad, tal vez habría tomado decisiones diferentes. Día 5. Cada vez tengo menos fuerza. No he comido desde que bajé aquí. En mi lonchera solo tenía comida para un día. El agua me mantiene vivo, pero mi cuerpo se está debilitando. Encontré algo extraño hoy. Hay marcas en las paredes de algunos túneles, como si otras personas hubieran estado aquí antes. Nombres, fechas. Una dice, Juan Morales, 1963. ¿Habrá más gente que se perdió aquí? ¿Por qué nadie sabe de estos túneles? Este descubrimiento agregó una dimensión completamente nueva al misterio. Patricia hizo una nota mental para investigar si había otros casos de desapariciones similares en las obras de construcción de la ciudad durante esas décadas. Día 8. Ya no puedo caminar mucho. Me duelen las piernas y me mareo cuando me levanto. Encontré una cámara más grande donde puedo descansar. Hay aire fresco aquí, viene de arriba. Tal vez hay una salida cerca, pero ya no tengo fuerzas para buscarla. He estado pensando en Amalia y los niños. Estarán buscándome. ¿Sabrán dónde estoy? Ojalá Teodoro se acuerde de que mencioné el ruido detrás de la pared. Él es inteligente. Tal vez pueda encontrar por dónde entré. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Patricia. La tragedia no era solo la muerte de Crispín, sino la crueldad del destino que lo había mantenido tan esperanzado durante tanto tiempo. Día 10. Creo que me voy a morir aquí, pero quiero que alguien sepa qué pasó. No desaparecí por mi culpa. No abandoné a mi familia. Estoy atrapado bajo la tierra y he luchado cada día para regresar con ellos. Si alguien encuentra este cuaderno, por favor díganle a Amalia que la amé hasta el final. Díganle que pensé en ella y en Roberto y Carmen cada minuto que estuve aquí. Díganle que traté de regresar y díganle a Teodoro que tenía razón. Había algo detrás de esa pared. Había todo un mundo detrás de esa pared. Las últimas páginas del cuaderno mostraban una escritura más débil, temblorosa, pero que mantenía una dignidad inquebrantable hasta el final. Día 13. Ya casi no puedo escribir, mis manos tiemblan, pero quiero documentar todo lo que pueda sobre estos túneles. Tal vez alguien más se pierda aquí algún día y esta información lo ayude. Hay al menos 7 túneles principales que se conectan en esta área. 3 van hacia el norte, 2 hacia el sur, 1 hacia el este y 1 hacia el oeste. El que va hacia el oeste sube y creo que llega cerca de la superficie, pero hay un derrumbe que no pude mover solo. Si alguien viene a buscar a más gente perdida aquí abajo, revisen ese túnel hacia el oeste. Creo que es la mejor salida. La última entrada estaba fechada el 28 de octubre de 1970, 13 días después de la desaparición. No puedo escribir más. Espero que alguien encuentre esto. Espero que mi familia sepa que luché por regresar con ellos. Amalia, mi amor, perdóname por no llegar a casa. Cuida a nuestros hijos. Diles que su papá los amó más que a su propia vida. Teodoro, hermano, gracias por ser mi amigo. Sigue buscándome. Sé que lo vas a hacer. Patricia cerró el cuaderno y permaneció en silencio durante varios minutos. La historia completa finalmente tenía sentido. Crispín había descubierto accidentalmente una entrada a una red de túneles antiguos. Había quedado atrapado por un derrumbe menor y había sobrevivido durante 13 días explorando el laberinto subterráneo en busca de una salida que nunca encontró. La tragedia era tanto más dolorosa porque había estado tan cerca de ser evitada. Si la búsqueda original hubiera incluido expertos en la red de túneles históricos de la ciudad, si alguien hubiera prestado atención a los sonidos que Crispín había mencionado a Teodoro, si hubieran investigado más exhaustivamente la pared donde él había estado trabajando. Pero también había un elemento que convertía esta tragedia personal en un problema sistemático más amplio.
Las referencias de Crispín a otras marcas y nombres en los túneles sugerían que él no había sido la primera persona en perderse en esa red subterránea. Y el hecho de que esos túneles siguieran sin aparecer en los planos oficiales de la ciudad significaba que podrían existir más víctimas. Patricia inmediatamente ordenó una investigación completa de los archivos de personas desaparecidas en la Ciudad de México entre 1960 y 1980, enfocándose en casos relacionados con trabajos de construcción subterránea. Los resultados fueron perturbadores. Había al menos 8 casos de trabajadores que habían desaparecido durante proyectos de excavación en diferentes partes de la ciudad, todos sin explicación satisfactoria. Juan Morales, 1963, le preguntó Patricia al archivista que había compilado la información. Juan Morales, obrero de 34 años, desapareció durante la construcción de un edificio de oficinas en la calle República de Argentina. Estaba trabajando en los cimientos cuando simplemente se desvaneció. Caso sin resolver. Y los otros nombres que aparecen en las marcas del túnel coinciden con 5 de los 8 casos. Todos obreros de construcción, todos desaparecidos en circunstancias similares. La revelación era escalofriante. Durante décadas, trabajadores de la construcción habían estado cayendo accidentalmente en la red de túneles olvidados que serpenteaba bajo la ciudad. La mayoría había muerto allí abajo, perdidos y solos, mientras sus familias los buscaban desesperadamente en la superficie. Patricia sabía que tenía una responsabilidad que iba más allá del caso de Crispín Salvatierra. Como ingeniera del metro y como hija de alguien que había vivido esa época, tenía que asegurarse de que esto no volviera a pasar. Su primer paso fue contactar a Amalia Cordero. Amalia tenía ahora 85 años y vivía con su hija Carmen en una casa pequeña en la colonia Doctores, a solo unas cuadras de donde había vivido con Crispín más de 4 décadas atrás. Cuando Patricia tocó a su puerta y se identificó como ingeniera del metro, Amalia supo inmediatamente por qué había venido. ¿Lo encontraron? Fue lo único que preguntó, con una voz que había esperado esa respuesta durante más de la mitad de su vida. Sí, señora Cordero, encontramos a su esposo. Amalia se sentó lentamente en una silla junto a la ventana, la misma ventana donde había esperado el regreso de Crispín durante tantas noches. Sus ojos, nublados por las cataratas, pero aún brillantes con una inteligencia alerta, se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante décadas. ¿Sufrió?, preguntó. Patricia había ensayado esta conversación mentalmente, pero nada la había preparado para el peso emocional de este momento. No creemos que haya sufrido, señora, y quería que supiera que luchó cada día por regresar con usted. Escribió sobre usted y sus hijos hasta el final. Carmen, que ahora tenía 47 años y trabajaba como maestra, había llegado corriendo cuando su madre la llamó. Roberto, de 50 años y constructor como su padre, llegó poco después. Ambos escucharon en silencio mientras Patricia les contaba la historia completa que había descubierto en el cuaderno de su padre. Siempre supimos que no nos había abandonado, dijo Roberto con voz quebrada. Pero no saber qué había pasado, eso fue lo más difícil. ¿Teodoro Barajas sigue vivo?, preguntó Amalia. Me temo que no, señora. Murió en 1987. Pero quiero que sepa que nunca dejó de buscar a su esposo. Mi padre me contó que siguió viniendo a los túneles durante años, convencido de que Crispín estaba allí abajo. Teodoro tenía razón, murmuró Amalia. Siempre dijo que Crispín estaba cerca, que solo necesitábamos seguir buscando. Patricia les entregó copias fotográficas de las páginas más importantes del cuaderno, especialmente aquellas donde Crispín había escrito mensajes directos para su familia. Ver la letra familiar de su esposo y padre después de tantas décadas fue un momento de catarsis que había esperado casi medio siglo. 3 meses después, la Ciudad de México anunció la creación del Protocolo Salvatierra,
un conjunto de medidas de seguridad diseñadas para prevenir futuras tragedias similares. Todos los proyectos de construcción subterránea ahora requerían un mapeo completo de túneles históricos antes de comenzar las excavaciones. Se estableció un registro centralizado de todas las redes subterráneas conocidas y se instalaron sistemas de comunicación de emergencia en todas las áreas de trabajo bajo tierra. La red de túneles donde Crispin había muerto fue completamente mapeada y conectada de forma segura con el sistema del metro. En la entrada principal se instaló una placa conmemorativa, en memoria de Crispin Salvatierra, 1938-1970, y todos los trabajadores que dieron sus vidas construyendo la ciudad moderna. Su sacrificio no será olvidado. Amalia Cordero murió pacíficamente 3 años después, en 2015. En su funeral, Patricia Sánchez leyó las últimas líneas del cuaderno de Crispin. Amalia, mi amor, perdóname por no llegar a casa. Cuida a nuestros hijos. Diles que su papá los amó más que a su propia vida. Pero tal vez el tributo más significativo a Crispin Salvatierra no fue la placa conmemorativa ni el protocolo de seguridad que llevaba su nombre. Fue el hecho de que su historia, finalmente contada en su totalidad, sirvió para honrar la memoria de todos aquellos trabajadores anónimos que habían construido la ciudad con sus propias manos y, en algunos casos, con sus propias vidas. En los túneles del metro de la Ciudad de México, los trabajadores de mantenimiento aún hablan de Crispin Salvatierra, no como una leyenda urbana o un fantasma, sino como un recordatorio real de que cada túnel, cada estación, cada kilómetro de vías representa el trabajo y el sacrificio de hombres y mujeres reales que creyeron en el sueño de una ciudad más conectada y moderna. Y en algún lugar de esos túneles, en una galería sellada que ahora forma parte del memorial no oficial de los trabajadores perdidos, todavía se puede encontrar la lonchera oxidada de Crispin Salvatierra, con sus iniciales grabadas a mano, un testimonio silencioso de que algunos misterios, por más dolorosos que sean, merecen ser resueltos. La pregunta que atormentó a Teodoro Barajas durante 17 años finalmente había sido respondida. Crispin Salvatierra había estado allí abajo, exactamente donde su amigo había sabido que estaría. Solo habían necesitado 42 años para encontrarlo.